Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Que les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes junto a nuestro hermano Carlos. Carlos. Contento, Arturo, como cada lunes compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes que están allá en su casita y también a las personas que nos escuchan por YouTube, también diciéndoles como siempre que este contenido también puede bendecir a otras personas. Así que compártalo a esas personas que usted entiende que pudiera ser de bendición para su vida. Ok, perfecto. Y como siempre, queremos decirles que nosotros que nos congregamos como iglesia en la Espaillat número 86, aquí en la ciudad de la Romana República Dominicana. Usted puede venir, bueno, y nosotros tenemos culto los domingos a partir de las 8 de la mañana. Iniciamos con nuestra escuela bíblica y ya eso de las 10 de la mañana con nuestro culto de acción de gracia. Están también los sábados, los jóvenes están los sábados a partir de las 10 de la mañana, los jóvenes los sábados a partir de las 10 de la mañana y ya próximamente estaremos ya teniendo culto presencial los jueves a partir de las 7 de la noche. Así que ya usted sabe, y vayan nuestros saludos a todas las personas que siempre están ahí en sintonía con nosotros, con este su programa de Mundo Cristiano. En días pasados, Carlos estuvo de cumpleaños, la esposa del líder, Rodney. Ah, no Usted sabía. sabía. La señora Daviana Estuvo de de cumpleaños, vaya Ulises. nuestros saludos para ella. Sí, ahí estuvimos viendo una sección de fotos con la talentosa Joana Ulises y de verdad, Que ella es especialista en eso. vaya, nuestros saludos para ella y felicitaciones mil. Nada, señores, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema, continuando con relación a, de ahí, la guerra por tu Sí, sí, la mente, batalla. exacto, La batalla debemos, del creyente, del ¿no? Podríamos creyente, ponerlo así, la exacto, batalla la del batalla del creyente. creyente, que entonces hemos tratado diferentes, vamos a decir, en diferentes puntos, ámbitos con relación a lo que tiene que ver esta batalla. En el día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando en qué consistía la guerra espiritual. Ujú. Entonces ahora, en el día de hoy, estaremos hablando en qué consiste la armadura de Dios. Sí, Sí. porque es importante, porque entonces, si en la semana pasada hablamos de qué es en la mente, entonces, ¿con qué arma se pelea en la mente? Entonces ahí, ¿Cómo vamos a defendernos entonces? exactamente, o sea, por eso, entonces aquí Pablo trae esta ilustración Así es. de el soldado romano, el Ujú, trauma, ujú. y nosotros tenemos que decirle, estamos allí en el libro de Efesios capítulo 6, a la altura del versículo 10, Así es, así allí es. él comienza hablando allí. Y podemos leer algunos versículos y luego nos paramos y Sí, comentamos. y seguimos. En el 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Mm, Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo ok. tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Así es. O sea que vemos acá el apóstol Pablo. Recuerden, él toma esta ilustración Sí. porque Efesios es una de las cartas que Pablo escribe estando preso. Ujú, ujú. Recuerda, él escribe a Colosenses, él escribe también a Filipenses y también escribe el libro de Efesios o la carta a los Efesios estando preso. Si usted puede, podemos demostrarle eso. Si usted se va al capítulo 3, el versículo 1, ahí él dice que él es preso de Jesucristo. Así es. Ahí él bien literalmente lo dice, como dice aquí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O sea, desde ahí usted puede darse Ujú, ujú. cuenta que él estaba presentando preso con un soldado, atado Sí. a un soldado Sí, lo romano. primero que te llega a la mente es Entonces, el soldado que te tiene ahí prisionero, imagino seguridad o exacto. portero de la Ujú. celda. Entonces hace la figura, ilustra el Exactamente. mensaje basado en eso que estaba Es mirando. en la armadura del soldado. Entonces él toma toda esta armadura para él, vamos a decir, brindar o darnos nosotros una ilustración para que nosotros podamos tomar esas verdades
espirituales que están en esta ilustración que Pablo hace. Y eso es una de las constantes en las cartas de Pablo, que él toma ilustración, él toma la ilustración de un corredor, él toma la ilustración de un luchador, y así sucesivamente para esas ilustraciones, esas metáforas, a los fines de darnos verdades espirituales con relación para a poder digerir mejor la explicación. La idea que se quiere transmitir. Entonces ahí cuando él dice, como tú decías, por lo demás, o sea, finalmente, es el último de los temas que él está tratando aquí en su carta, hermanos míos, para identificarse en la lucha con ellos. Él no se está quedando fuera, hermanos míos, así entiéndase. Entendiendo que él también tenía esa situación. Que él tiene la misma situación que ellos, que era esa lucha constante. Y fíjate, Carlos, que no tenemos como irnos a la armadura, porque vemos que aquí en el versículo 11 dice vestido de toda la armadura. Y ahí el término que se usa para poner es enduo, que eso significa como algo que Dios, armadura que Dios me pone a mí de una vez, cuando Él me salva, cuando me trae a sus pies, pues de una vez y por todas, o sea, para siempre. Él me pone esa armadura, no es algo que yo me pongo, no es algo que recuerda que, como dice, término definido de Dios, no es mía, o sea, Dios. Y si la buscas tú, ya no es de Dios, es tuya. Entonces, es Dios que me la pone en el momento que me da la salvación. Así es. Entonces me pone esa armadura, y es una armadura que cuenta con 5 piezas y una arma. Sí, sí. Que es la espada. Y exactamente, porque basado en toda la guerra, vamos a decir, que entra en tu mente, la batalla se caracteriza para que el soldado se proteja y ataque. ¿Entiendes? Entonces, por eso cada parte tiene partes de protección y partes de ataque. Entonces, por eso ahí entra la espada como parte de la ofensiva del creyente, la Biblia. Que en este caso no es el creyente que hace la ofensiva, es el Espíritu, porque la espada que tú ves que dice ahí, esa espada es del Espíritu. Cuando Dios me salvó, me puso en una posición, y lo único que me dijo en esa posición que me puso, tú sabes que es de defensa. Yo solamente, lo único no es ofensiva, sino de defensa. ¿Por qué, Carlos? Porque que yo no veo al enemigo tan grande, poderoso, yo no lo puedo ver. Y el Espíritu es que trae la espada, porque a Él es que recuerda todo lo que nos va a hacer a nosotros entrar en razón, o vamos a decir, batallar contra las cosas de Satanás. Exactamente, como decía, los aldices con maquinaciones, como dice 2 Corintios 2:11. O sea, fíjate, inicia con lo que es el cinto de la verdad, el cinto de la verdad. Inicia con eso ahí, Carlos. Sí, dice, nuestra cintura está ceñida con la verdad, y su palabra es la verdad. Exactamente. El cinto de la verdad, que Carlos tiene una versión que no es la Reina Valera, para que usted no te perdido. La Reina Valera dice ceñido con el cinto de los lomos, con el cinto de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que los soldados romanos tenían vamos a decir, un vestido o túnica larga, ¿verdad? Cuando iban a entrar en combate, ¿qué hacían? Que se recogían esa túnica y la subían y se la ponían del lado detrás y se la apretaban con el cinto o con esa correa o ese cinturón, ¿verdad? Se lo apretaban allí. ¿Por qué? Porque si la dejaban suelta en medio de la batalla, podían enredar, caer y morir, porque iban a ser matados por el enemigo. Entonces, ¿qué dice? Por eso dice que ceñidos los lomos o la cintura, vamos a decir, con la verdad, y nosotros hablamos, ¿verdad?, en un tema pasado. Y Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es verdad. Entonces, eso es lo que me va a dar la posibilidad. O sea, que la verdad yo tengo que... Mantiene conectado todo lo de la armadura. Si no conozco lo que es falso y lo que es verdad, entonces no sé contra quién voy a pelear. Es como en nuestro organismo. Parte del virus, ¿verdad?, es detectar
qué cosas están en tu cuerpo que no son parte de tu cuerpo. Entonces necesitas conocer, esa es la verdad, es decir, saber cuál está malo. Exactamente. Y eso nos da la palabra de Dios. Entonces me está llamando, el llamado del creyente a estar firme en la Es verdad. la verdad de Dios. O sea, no moverte, firmeza en la verdad. Y una de las cosas que hace el enemigo es tratar de moverte de la verdad, de lo que tú has creído. Pero ahí mismo, si no nos vamos, la verdad o el cinto también cargaba la espada Sí, de el Espíritu, que es la palabra de Dios. la palabra de Dios. Fíjate que se relacionan ahí, que no solamente para lo importante que era el cinto. Porque incluso la palabra tiene un concepto tan amplio, porque fíjate, en un caso es la que el Espíritu Santo te hace Usa. recordar, la usa para atacar, pero en otro caso es la que te hace a ti estar seguro de quién es Dios, quién tú eres, que es la verdad que te hace estar firme en el Evangelio. Ciertamente. Si la misma esencia de la palabra tiene dos funciones. Ciertamente. Y recuerda que la misma palabra del Señor nos dice a nosotros que esta palabra que es la espada del Espíritu, en Hebreo 4:12 dice que es de doble filo. Sí, sí. Habían dos tipos de espada en la antigüedad y la más peligrosa y letal era la espada de doble filo. Y es así llamada la palabra del Señor. Porque, y no solamente que la espada que manejaba el soldado romano cortaba solamente el cuerpo, pero esta espada no solamente corta, sino que penetra lo más profundo del alma y puede sacar las cosas que, wow, que quizás muchas personas tú ni conocías y demás. O sea, que vemos ahí la relación que tiene. Pero ¿qué sucede? Que ese cinto tenía que estar bien apretado porque la coraza estaba, ¿verdad? Por eso tenía que estar bien sostenido, porque el mismo cinto también en la coraza se sostenía del cinto. Y si el cinto estaba un poco flojo y yo me iba a la batalla, imagínate que hubiese sucedido que se iba a caer se me iba a caer la espada, se me iba a caer la coraza que es donde lo que te protege, lo que nos protege. Dice, estar revestidos con la coraza de justicia. Así es. Que es un órgano vital que había que cuidar. El cuerpo, todos los órganos del cuerpo vitales estaban cubiertos por la coraza. Por la coraza, que es donde está el corazón, donde muchos entendían que está el centro de las motivaciones en la antigüedad, de los antiguos entendían, y que los intestinos era, vamos a decir, el asiento de las emociones. Y por eso ahí cubrían todo eso. ¿Tú entiendes? Y fue la coraza de justicia, que no está hablando de esa vida de rectitud que Dios me da a mí. Piedad, santidad, defensa contra los ataques de Satanás. Y Dios me otorga eso cuando me declara justo. Así es, cuando yo vengo a los pies del Señor, Él me declara justo y me pone esa coraza donde yo tengo posibilidad de entrar a la presencia de Dios, porque ya no es por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo que yo lo he obtenido por medio de la fe. Sí, Él nos manda a vestirnos de justicia. Exactamente. Vestido de justicia, como Él dice. Entonces, por eso vemos que es algo que Dios me pone, no es que yo me puedo poner o me pongo. Porque todo esto son las herramientas que nos dota Dios cuando somos nuevos, cuando somos transformados. Cuando a los pies del cuando Señor. nosotros dice la palabra que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien nos dota de estas cosas. Exacto. Y ahí, Carlos, tú tienes allá... el escudo entonces viene, el escudo de la fe, el escudo, que apaga todos los dardos encendidos del maligno. Eso tiene una explicación fácil para nosotros, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me dice que Él me va a proteger. O sea, es que me está diciendo a mí, Ávila, que Satanás no puede hacer conmigo lo que él quiera. Satanás va a llegar a ti, hermano, amigo, hermano, va a llegar a ti, va a llegar a mí, simple y llanamente cuando Dios entienda que debe de llegar por una condición. ¿Cómo? Como en el caso del apóstol Pablo. ¿Cuál fue la condición? Bueno, Pablo había tenido unas experiencias extraordinarias, había ido al tercer cielo, había tenido revelaciones que no le fueron permitidas revelar. ¿Y qué le dice ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9? Que le fue dado un mensajero de Satanás para que lo bofetee. ¿Para qué? Para que no se enaltezca de las grandes revelaciones que él había tenido. O sea, que Dios usó a Satanás para que Pablo no se enaltezca, no se enorgulleciera. Así es. O sea, que Dios le dio parte. Dios pudiera usar cuando llega Satanás a nosotros o a nuestra vida o hace cualquier... Es con un fin de que
tú y yo, Él sabe por qué Él lo ha permitido. Y la naturaleza del ser humano es que los problemas, las dificultades, las situaciones son las que moldean. Mientras más situaciones una persona, y podemos ver las diferentes generaciones, las generaciones que han sido más confrontadas, si nos vamos a Estados Unidos, una de las civilizaciones que son más icónicas, ¿verdad?, que uno puede tener de referencia, las generaciones que tuvieron enfrentamientos de guerra, que tuvieron conflictos bélicos, son diferentes a las que todo ya había paz, porque el tener situaciones difíciles te hace a ti crear. Sí. Entonces Dios por eso permite, es decir, nosotros tenemos toda esta armadura para cuidarnos, pero Satanás está ahí. Pero, Satanás está ahí. Y él está ahí y que no se resiste porque ya él perdió. Debemos decirle, hay algo que debemos entender, es que nosotros no estamos para ganar una batalla, porque la batalla fue ganada. Fue ganada por el Señor, y la batalla no es mía ni es tuya, la batalla es de Dios. No es. Lo único que Él me ha pedido a mí, que en la posición que Él me ha puesto, que resista, que no ceda ante lo que yo he creído, que me mantenga firme en la palabra, que me mantenga firme en la fe, que me mantenga firme en el propósito de Dios, que me mantenga firme en la voluntad de Dios. Solamente eso es lo que Él está pidiendo. Y fíjate cómo dice aquí, ejemplo, en 1 de Juan 5:18, que dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no practica, no es continuamente. Sí peca, pero no practica. No es un practicante. No es un practicante. El pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ustedes ven allí, nos guarda y el maligno no toca. Si usted se va a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ahí también nos dice que Dios nos guarda del maligno. La oración de los discípulos cuando le dijo a Jesús que nos enséñanos a orar, una de él se limitó a: guárdanos del maligno. Eso es, guardarnos del maligno. Ahí es donde está. Y esas cosas son posibles con el Señor. Exactamente. Entonces, Él nos da todas las condiciones, es decir, que esta batalla ya Dios la ganó en la cruz. Por eso es, incluso cuando dice la Biblia que cuando vayamos nosotros a juicio, quien va a presentarse no somos nosotros. Vamos a estar ahí nosotros, pero a quien va a ver Dios es a Jesús, que murió por nosotros. De hecho, Dios, Él fue que venció. Claro, Jesús es el juez y también Él es abogado. ¿Qué chance tú tienes de salir culpable? Él está ahí y va a decir: no, mírame a mí. No, que Carlos tiene debilidades, tiene fallas. No, es que mírame a mí. Él pagó. Entonces, si usted se va a Colosenses, el capítulo 2, versículo 15, Carlos, ahí te dice qué pasó allí, que Él derrotó al enemigo y hizo un espectáculo con ellos. En 2:15 tú lo puedes ver aquí, que nosotros lo tenemos, que dice oiga bien, despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Fíjate qué es lo que dice Pablo. Oye, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Lo destruyó, lo desarmó, y también hizo un espectáculo con ellos. O sea que la batalla... Porque estábamos condenados. Exactamente. Estábamos condenados por el pecado a ser esclavos de Satanás. Ciertamente. Y Dios nos liberta. Nos liberta. O sea que vemos acá lo que en correlación a la armadura. Ya vamos por el yelmo de la salvación. Dice, todo es... que es el casco. Exactamente. Que es el casco. Y es importante... y déjame decir, antes de... El casco tenía una defensa que tenía adelante y detrás. Y detrás, sí. Para cubrir el rostro. Y la nuca. Y la nuca, que era lo más importante. Entonces, ese yelmo de la salvación, ya ustedes saben que tiene que ver que es el casco. Hay una cita que es importante, porque habla de la salvación. Entonces, Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie la arrebatará
de mi mano. Exacto, eso Así 10, que Juan ese 10, ¿verdad? Juan 10, 28. Así que Ajá. ese casco está ahí, hermano, y se lo dieron. Y Exactamente. dice que nadie lo va a quitar. Entonces, en lo que es la aplicación, ¿qué significa esto? Bueno, que yo, la protección de mi Ujú. mente, ¿a dónde está mi mente? ¿A dónde está mi mente? Ahí es que Sí, sí, está, ¿verdad? En la sí, cabeza, el cerebro, todo ahí está relacionado. Y ahí a dónde que se desarrolla o se, vamos a decir, se desenlaza la batalla, es en tu en tu mente. mente. Entonces, como está en tu mente, tú tienes el casco Ujú. para no vaya, ¿verdad? Para Sí, sí. un posible espadazo en el Ujú. frente, un posible No, y cortado de que cabeza. esa puede ser la muerte más rápida y más Ujú. efectiva es a la cabeza. Es decir, Exactamente. prácticamente el área más peligrosa de una batalla es que te corten la cabeza. Exacto. Entonces ahí Dios dice, no, aquí yo le voy a poner algo que no se caiga, Ujú. que es el que la salvación, es decir, Eh, para que tú te mantengas vivo. Fíjate, lo que Exactamente. nos mantiene vivo es la salvación, Exacto. ¿Y la qué? esperanza de otra vida. Exacto. Y que ¿cómo que la verdad espiritual detrás de este casco? ¿Cómo yo protejo mi mente? ¿De qué forma yo protejo mi mente? Ujú. Porque es un casco literal, pero ahora esa verdad espiritual, ¿qué es? ¿Cómo yo la protejo la mente? ¿Cómo Dios me...? Bueno, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, que todo lo puro, todo lo justo, En todo eso lo honesto, pensar, en sí, eso en pensar. eso pensar. Imagínate que Carlos, que cada vez que llegue a mi mente, Ujú, bueno, Ronnie es así, tú sabes, tú dices por qué él hizo esto, por esto, y llegue en mi pensamiento, decir, no, yo lo rechazo y ujú, ujú, todo lo ujú. justo, todo lo bueno, y Sí, sí. que cada vez que llegue un pensamiento que vaya en contra, que Todo, todo lo sí. justo, todo lo... Y eso es lo que nos hace el casco, mantener. Entonces el Y casco, recordando esa salvación que Dios nos dé, que exactamente. vamos a tener, es que este mundo, y como dice, veremos aflicciones, veremos situaciones, veremos maldades. Ujú. En el culto del domingo el pastor decía la naturaleza del hombre, cómo estará en los últimos tiempos, pero esa salvación no hacia Eso lo nosotros. dice la Biblia, ¿eh? Sí, exactamente, como decía recordando que lo Ah, ok. mencionó el domingo. Ok, Dice la Biblia que todo, cómo va el hombre de ok. mal en peor. Entonces, ¿pero qué sucede? La esperanza de salvación de nosotros, de los justos, es lo que nos va a mantener vivos. Ok, así es. Entonces ya en el caso del casco, usted sabe la protección, cómo yo protejo mi mente, cómo yo me cuido, cómo Satanás Sí, 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 entra, sí. accede a mi mente. Recuerda que accede a mi mente por la televisión, por ideología, por medios, por el marxismo, comunismo, sistema de gobierno, Ujú, por ujú. muchísimas vías. ¿Cómo yo logro contrarrestar esto? Bueno, pulgando Mi mente, purgando mi manteniéndola mente, la única forma de yo purgar mi mente por medio de la palabra de del la Señor, palabra la de Dios. verdad. Eso es lo que purga mi mente y rechaza todo ese tipo de Entonces la mentiras que... armadura en esencia es la palabra de Dios de nosotros. En Eh, toda esencia. Sí. La palabra sigue no. Ávila, las otras armas, las otras que tenemos Está el ahí. calzado, El también el calzado, calzado. que la sandalia, que era Sí, sí, un calzado que era, podía decir, todo terreno, y pone el evangelio para sí. tú entrar a cualquier área, a cualquier lugar, y fíjate que pone el evangelio. Sí, y cabe destacar que una de las armaduras basada en la historia de las civilizaciones que estaba mejor diseñada era la de los romanos. Sí, así Sí, es. prácticamente ellos desarrollaron esas aleaciones y de ahí partieron incluso todo lo medieval. Fue los romanos que impusieron eso en todas las civilizaciones. Así La es. espada, el casco, Ujú. mientras le decían bárbaros a los que no usaban casco, que andaban con Sí. flecha, arco. Los egipcios también con varas y cosas. Fueron los romanos que se armaron de esta armadura completa y cada pieza era importante para mantener la seguridad del soldado. Así es. Y ya el calzado de Sí, ya es el el último, ¿no? Evangelio, y bueno, ya citamos lo que es el arma Ujú. de ofensiva, que es la La palabra palabra de de Dios. Dios, que es del Espíritu, con E mayúscula, o sea que El esa Espíritu es el Santo. Espíritu Santo que usa la palabra. Cuando Jesús fue tentado la primera vez, ¿qué hizo? Citó la palabra. ¿Qué Ujú, hizo el ujú. Espíritu? ¿Eh? Sí, Cuando la segunda vez fue, la palabra de citó Dios. la tercera vez, Y eso la es nuestro palabra. trabajo, Arturo. Nuestro trabajo Exactamente. no es querer hacer las cosas que Dios quiere. Tienes tu armadura para protegerte, para resistir, pero esas mismas piezas son las que funcionan solas. Es como un engranaje. Te dice, mira, tu mente va a ser bombardeada por Satanás, pero mira, estas son las armaduras que no tienes que preocuparte. Ahora llénate de mi palabra. Exacto. Ya sabes que la palabra es el centro de toda esa armadura, entonces llénate de mi Así palabra. es. Y el llamado es a mantenerte firme. En esa ¿Y qué va a palabra. suceder cuando tú te mantengas firme?
que el diablo va a huir. Sí. Resistid al diablo Y él de y de vosotros. vosotros va a huir, porque dice la palabra que cuando eso hizo Satanás con Jesús, dice que lo dejó por un tiempo de tentar, de verdad. O sea que para que ustedes vean, hermanos, y eso es la armadura de Dios, y fue puesta a nosotros para el beneficio nuestro. ¿Y qué me ha puesto? Me ha dicho a mí, solamente mi rol es defensivo, no es ofensivo. El rol ofensivo es de Dios, Satanás, porque sí. yo no veo al enemigo, quien lo ve es Dios. Sí, no, y Satanás está ahí y Exacto. lo va a estar bombardeando, ¿no? Pero ya usted sabe, hermano, que no tiene que andar tirando aceitecito y declarándole la guerra a Satanás. No, porque ese trabajo no. Satanás está peleando con nosotros y nosotros declarar la guerra. Exactamente. Debemos resistir a Satanás. Ese es el llamado, resistir a Satanás y él va a huir de vosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer, nuestro hermano Carlos. Mañana martes los caballeros estarán por acá con un programa sumamente interesante como este.